El programa de reducción de emisiones de la Orinoquia se diseña en el marco del proyecto Biocarbono Orinoquia, el cual es ejecutado a través de dos ministerios, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, con el apoyo del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM. El proyecto cuenta con entidades asesoras como el Departamento Nacional de Planeación y entidades de apoyo como la Agencia Presidencial de Cooperación Internacional y el Nodo Regional de Cambio Climático de la Orinoquía, NORECO. Este proyecto hace parte de la iniciativa Paisajes Forestales Sostenibles del Fondo Biocarbono y es financiado a través de recursos de cooperación internacional de los gobiernos de Alemania, Estados Unidos, Noruega y Reino Unido. ¿Qué es el Programa de Reducción de Emisiones Previo Carbono? Es una iniciativa de mitigación de gases de efecto invernadero a nivel de programa que conjuga acciones RED+, es decir, de reducción de emisiones por deforestación y degradación, y del sector agropecuario. Este programa está liderado por el Gobierno Nacional. El propósito del previo carbono es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en la región de la Orinoquia hasta el año 2029, aportando de esta manera a las metas de la NDC de Colombia y generando reducciones adicionales que puedan ser transadas a nivel internacional como pago por resultados. Esto se realizará mediante la metodología del Fondo Biocarbono, Iniciativa de Paisajes Forestales Sostenibles, mediante política nacional e internacional, gestión ambiental y social y establecimiento de acuerdos de distribución de beneficios. ¿Quiénes pueden participar? El sector público, es decir, entidades territoriales, corporaciones autónomas regionales, institutos y otras entidades de investigación. Igualmente, el sector privado, dentro de los que se encuentran los gremios de productores, la academia y la comunidad. El área del programa abarca la región de la Orinoquia, es decir, los 4 departamentos que la componen, Arauca, Casanare, Meta y Vichada, y los 59 municipios correspondientes, lo que quiere decir que el previo carbono es un programa jurisdiccional. En el marco del diseño del previo carbono se han realizado diferentes estudios que funcionan como referentes para el programa. Uno de estos es el estudio relacionado con la distribución de la propiedad rural, que muestra entre sus resultados que el 18% del área del territorio de la Orinoquía corresponde a resguardos indígenas, el 28% a presunción de baldíos y otros, el 52% a privados y el 25% al Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Es importante resaltar que dentro del 18% de resguardos indígenas existe superposición con áreas protegidas. Como base para el diseño del previo carbono se tiene el Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, el cual realiza un análisis sectorial de las emisiones y absorciones que son generadas por cada uno de los sectores. Asimismo, mediante el inventario se puede observar cuáles son los departamentos que generan mayores emisiones de gases de efecto invernadero, dando como resultado que los departamentos de Meta, Caquetá y Antioquia son los que representan en conjunto el 29% del total nacional. Igualmente se puede observar los departamentos en los que se generan mayor cantidad de absorciones de gases de efecto invernadero, siendo estos Antioquia, Vichada y Meta los que representan el 38% del total nacional, evidenciando así el potencial que tiene la Orinoquia para realizar captura de carbono. Dentro de las categorías de emisiones que se cuantifican en el previo carbono se encuentran la ganadería, el uso y cambio de uso de la tierra y el arroz. Dentro de las categorías que integran ganadería se encuentra la fermentación entérica de ganado bovino, la gestión del estiércol de ganado bovino, orina y estiércol de bovinos depositado en pasturas. Dentro del uso y cambio de uso de la tierra se encuentran categorías como la conversión de bosque a otras tierras, el bosque que se convierte en pastizal, bosque que se convierte en otras tierras, dinámica en el cultivo de palma, entre otras. Y dentro del arroz se encuentra el cultivo de arroz. A partir de estas categorías se establece la línea base del programa, la cual usa como periodo histórico de referencia los años del 2009 al 2018 y a partir de esto realiza la proyección
del 2019 al 2029, mostrando lo que pasaría con las emisiones si no se llegara a realizar ningún tipo de intervención en el territorio. Igualmente, en el marco del diseño del PRE, se realizó la identificación de causas y agentes de emisiones y absorciones de gases de efecto invernadero, mostrando la identificación de las principales causas directas de emisiones que se encuentran relacionadas principalmente con la expansión de la frontera agrícola, la extracción de madera, la deforestación y degradación forestal, el transporte marítimo y terrestre, la expansión de infraestructura. Estas causas directas de emisiones a su vez se encuentran relacionadas con agentes de emisiones, que para la Orinoquía fueron identificados como los productores agrícolas, productores pecuarios y praderizadores, los extractores de madera y los constructores de infraestructura. Las causas directas de emisiones se relacionan igualmente con las fuentes de emisiones. Para la Orinoquia se identifica que las principales fuentes de emisión son las relacionadas con praderización de bosques, fermentación entérica y estas a su vez se relacionan con el tamaño del hato y la edad del ganado bovino. Entre otras de las fuentes de emisiones importantes para la Orinoquia se encuentran los fertilizantes nitrogenados, cultivos agroindustriales y cultivos de coca. Asimismo, se realiza la identificación de las causas subyacentes que se encuentran relacionadas con factores económicos, políticos, culturales, demográficos y biofísicos. Dentro de estas causas subyacentes se encuentran la tenencia de la tierra, áreas protegidas, resguardos indígenas, la visión o cultura de la región, actores armados ilegales. Finalmente se realiza la identificación de las principales potenciales absorciones regionales. Dentro de estas se encuentra la regeneración natural y restauración del bosque, plantaciones forestales en áreas previamente transformadas, cultivos permanentes en áreas previamente transformadas, sistemas silvopastoriles y prácticas sostenibles del manejo de suelos y pasturas degradadas. El previo carbono busca impulsar actividades de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero asociadas a las principales fuentes de emisiones a través de 41 medidas de mitigación propuestas. Estas medidas buscan el fortalecimiento de actividades que impulsen la remoción de gases de efecto invernadero por procesos como restauración y regeneración natural, implementación de plantaciones e implementación de modelos productivos bajos en carbono en cadenas como lo son ganadería y arroz. El previo carbono es un programa que cumple con dos tipologías según la resolución 1447 del 2018, la cual reglamenta y describe los tipos de iniciativas de mitigación que se pueden implementar en el país. Siendo así, el programa debe registrarse como dos iniciativas en el RENARE, que es el Registro Nacional de Reducción de Emisiones, es decir, la plataforma mediante la cual se deben registrar estas iniciativas. De esta forma, el previo carbono debe registrarse como un programa Red+, teniendo al Ministerio de Ambiente como titular principal, y el componente agropecuario debe registrarse como un programa sectorial de mitigación de gases de efecto invernadero, teniendo como titular principal al Ministerio de Agricultura. El portafolio de medidas de mitigación propuesto para el programa está conformado por 5 grupos por cadenas productivas, siendo el primer grupo el relacionado con las cadenas agrícolas, el grupo 2 relacionado con el tema forestal y de restauración, el grupo 3 relacionado con la cadena de ganadería bovina, el grupo 4 relacionado con la reducción de la deforestación y el grupo 5 relacionado con la planificación y gobernanza. Si bien este último grupo, el de planificación y gobernanza, no incluye medidas directas de reducción de emisiones, es decir, que puedan aportar directamente a la reducción de emisiones, sí son medidas habilitantes que van a permitir la implementación de las medidas que se encuentran en los otros 4 grupos. Para la focalización de áreas, para implementar las medidas propuestas para el previo carbono, se tiene la zona de interés, la cual es el área de influencia del proyecto, y en esta área se
busca la información asociada a los mapas de frontera agrícola y aptitud, límite de frontera agrícola y categorías de aptitud. Además, la identificación de atributos asociados a la entidad espacial, identificación de exclusiones legales y la identificación de las categorías de aptitud alta y media. Una vez se hace la identificación de esta información, se llega a la selección de los polígonos de aptitud alta y media que van a permitir la implementación de las medidas para el programa. Siendo así, se tienen estos mapas de focalización por cadena productiva, en donde se puede observar cuáles son las zonas de aptitud alta, cuáles son las zonas de aptitud media, cuáles zonas no son aptas para implementar medidas, cuáles zonas cuentan con exclusión legal y cuáles son esas posibles zonas de reconversión. Se tienen los mapas para las diferentes cadenas, plantaciones forestales, arroz, ganadería de carne, ganadería de leche, cacao y palma. Siendo así, se tiene que el periodo de contabilidad y escenario de mitigación para el previo carbono abarca del 2009 al 2018, el cual es el periodo histórico de referencia y a partir del cual se genera el periodo modelado del 2019 al 2029. Actualmente nos encontramos en la etapa de diseño y validación del previo carbono y se espera un periodo de resultados del 2024 al 2029. Esto se realizará a través de 3 periodos de reporte, en donde el año 2026 se generará el primer reporte de verificación y pago por resultados, en el 2028 el segundo reporte y en el 2030 el reporte final de verificación y pago por resultados. Por otro lado, se tiene el monitoreo de reporte y verificación, el cual es un conjunto de actores, políticas y estrategias que se encuentran a cargo de la gestión de la información de cambio climático con el objetivo de brindar esos insumos para la toma de decisiones de aquellos actores que se encuentran implicados en la gestión de cambio climático según la política nacional. Siendo así, la estructura del MRB para el previo carbono incluye aquellos actores o entidades que pueden aportar en las diferentes etapas y cómo sería el flujo de información entre estas para generar pues, los diferentes reportes que se van a presentar. En la etapa de monitoreo se puede observar, por ejemplo, entidades como las CAR, el IDEAM, el ICA y el Ministerio de Agricultura, los cuales son entidades que pueden generar estos datos en campo y brindar esos datos de actividad y factores de emisión que van a permitir realizar esa posterior estimación de emisiones de gases de efecto invernadero y esas estimaciones de reducciones de emisiones, para después realizar ese procesamiento y análisis de datos para generar los reportes que se deben presentar y finalmente pasar a la validación y verificación, en donde se realiza esa evaluación de declaración de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Finalmente, el procedimiento para la implementación del previo carbono inicia con la focalización de las áreas para la implementación de medidas, que es lo relacionado con los mapas de focalización anteriormente señalados. Seguido de esto, se establecen unas condiciones de elegibilidad de quienes van a ejecutar las medidas propuestas para posteriormente conformar un banco de proyectos. Estos proyectos serán implementados en territorio y una vez se realicen las estimaciones de las reducciones, los reportes y la validación de estos mismos y se reciban esos pagos por resultados, se realizará una distribución de beneficios, la cual también requiere del establecimiento de unos criterios para la adecuada distribución de beneficios de los pagos por resultados recibidos a través del programa.